de nuestros ancestros. Presentación, sí. ¿Se ve, Joya? Bueno. Es medio raro todo el tema de tener que estar hablando solo y que no poder escucharlo y eso, no poder tener intercambio con ustedes, pero bueno, la clase de hoy va a ser cinemática del trauma. Lo que nos va a dar aprender y saber lo que es cinemática del trauma es digamos, a saber qué es lo que pasó cuando lleguemos a un accidente, ¿sí? O cuando tengamos una persona herida, ¿sí? Vamos a conocer una formulita, un par de leyes como para tener en cuenta y poder entender qué es lo que pasa en las lesiones que podemos llegar a tener o encontrarnos en un accidente. ¿Bien? El contenido, leyes de la energía y el movimiento, colisión vehicular, cinemática del trauma, lesiones por deporte y actividades recreativas, lesiones por explosión, heridas penetrantes por armas, ¿sí? ¿Qué es la cinemática del trauma? Estudia lo que ocurre cuando dos objetos tratan de ocupar el mismo lugar en un espacio en forma simultánea y uno de esos objetos es el cuerpo humano, ¿sí? Lo que genera un intercambio de energía que ocasiona la lesión en el organismo, ¿sí? Vamos a ver todo tipo de lesiones. En este caso, sobre el cuerpo humano, ¿sí? Leyes de la energía y del movimiento. Primera ley de Newton. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, ¿sí? Cuerpo en reposo, ¿sí? Cuerpo en movimiento, ¿está? Uno se mueve, otro se mantiene en reposo, hasta que se juntan y se produce un intercambio de energía. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver lo que es la formulita de energía cinética, que es la energía del movimiento. Acá nosotros lo que tenemos que hacer hincapié para entender un poquito esto es en el tema de velocidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. La energía cinética es el peso por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Una persona de 68 kilos va a 48 kilómetros por hora, genera unidades de energía cinética de 78,33, ¿sí? Otra persona de 82 kilos va a la misma velocidad y genera 94,46 unidades de energía cinética. Ahora, una persona de 68 kilos a 64 kilómetros por hora, o sea, mayor velocidad, genera 139 unidades de energía cinética, ¿sí? ¿Qué es más importante, la velocidad o la masa? Si hacemos memoria en la formulita, la velocidad está al cuadrado, entonces siempre va a ser más importante el tema de la velocidad. A cuanta mayor velocidad, mayor energía vamos a generar, mayor va a ser el tema de los daños, ¿sí? El tipo de colisiones que nos vamos a encontrar van a ser 4, ¿sí? Nosotros por lo general vamos a hacer hincapié en la segunda, en la tercera y en la cuarta, ¿sí? La primera colisión es el auto contra cualquier objeto, ¿sí? O el vehículo, acá en este caso dice auto, bueno, pero es obviamente teniendo en cuenta, vamos a ver un auto, un camión, una moto, o nosotros mismos, ¿no? Obviamente vamos a hacer contra un objeto que va a ser un árbol, una alcantarilla, otro vehículo, nosotros contra el piso, ¿sí? A eso se refiere con la primera colisión. La segunda colisión ya va a ser el conductor contra el interior del vehículo, en este caso, camión, auto, lo que sea, o una moto, bueno, contra la misma moto, ¿sí? La colisión número 3 va a ser los órganos internos, obviamente en este caso, por ahí, para poner el ejemplo de nosotros, contra nuestro propio cuerpo, ¿sí? O sea, todo lo que es hígado, intestino, todas esas cosas, colisionando contra nuestro interior, ¿sí? Que eso ya puede llegar también a generar lo que es, por ejemplo, la rotura de una aorta. Después más adelante en un videito explicativo lo vamos a ver.
Y la cuarta colisión, que es los objetos que nosotros tenemos sueltos, que hoy en día por ahí nosotros no le damos mucha bolilla, el tema de usar de tener el celular, el tema del mate, todas esas cosas, sueltas dentro del habitáculo también son objetos que por ahí nos van a poder ocasionar alguna lesión en el caso de tener algún accidente. Estar sueltos dentro del vehículo pueden llegar a ser objetos para que nos causen algún tipo de daño. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Miguel, ¿bien? Bueno, lo que es tenemos acá lo que es impacto frontal, ¿sí? Acá en la diapositiva de la imagen del colectivo, vamos a tener lo que es impacto frontal por el colectivo que se ve verde, y también vamos a ver lo que es el impacto posterior, que es en el caso del colectivo ese rojo que se ve ahí, también sufre lo que es impacto posterior, ¿sí? Bueno, con el tema de lo que es la energía que nosotros estábamos hablando hoy, lo que nos va a ocasionar es hacia dónde se va a dirigir el cuerpo, ¿sí? Siempre hablando del cuerpo, en el caso de este tipo de colisiones, ¿sí? Lo que es un accidente. Para abajo y hacia abajo, ¿sí? O sea, el ocupante del vehículo, el cuerpo va a tirar a irse hacia abajo, una cuestión de la energía. Y las lesiones que se pueden llegar a encontrar son luxación de la rodilla y de la cadera, trauma en extremidades inferiores, obviamente por el tema de hacia dónde va la energía, traumas pélvicas y de acetábulo, que sea todo lo que es la parte de la cadera, y trauma de tórax y rostro, por el tema de que generalmente vamos a dar contra el volante, ¿sí? o el airbag, en este caso de que se llega a tener airbag, que se active. Este tipo de energía, digamos, de movimiento para abajo y hacia abajo, por lo general se va a dar en personas por ahí que son de menor contextura, y la energía va a actuar hacia abajo, ¿sí? Para arriba y hacia arriba, ¿sí? Es el otro movimiento que vamos a poder encontrar en este tipo de colisiones, es bueno, para arriba y hacia arriba, como decía, y las lesiones, bueno, trauma de cráneo, obviamente, que generalmente se va a dar cuando damos como se ve en la imagen, la cabeza contra el parabrisas. Trauma espinal, obviamente, hablando también de lo que es la parte de la columna, de la columna. Trauma de tórax, obviamente, como se ve muestra la imagen, generalmente lo vamos a tener por el tema del choque contra el volante. Trauma de extremidades inferiores también, trauma de los grandes vasos, o sea, lo que es toda la parte de los órganos internos también se va a ver afectada, abdomen y pelvis, y la posible también eyección, ¿sí? O sea, salir también de pedo cuando la energía es hacia arriba y para arriba, ¿sí? Bueno, acá tenemos también imágenes de lo que es, en este caso, cuando vais hacia arriba, lo que es el trauma de cráneo, ¿sí? O el trauma en la parte cervical, digamos, de la víctima, ¿sí? Para tener en cuenta fundamentalmente el tema del daño cervical y el del cráneo, ¿no? La parte encefálica, ¿sí? Vamos a tener lo que es hemorragia, obviamente la fractura de cráneo generalmente se va a dar en mayor o menor medida de acuerdo al impacto, pero se va a dar, ¿sí? Ahí habla de analizar la escena, justamente el tema de ver qué es lo que pasó, tener en cuenta, si encontramos esto, obviamente el daño del cráneo en la víctima va a estar seguramente, justamente con un posible derrame, ¿no? Como se ve ahí en la imagen. La colisión lateral, ¿sí? Como se ve en la imagen, el impacto desde un lateral. Bueno, obviamente tenemos de vuelta el trauma de cráneo, lo vamos a tener. Seguramente la víctima vaya a dar contra el parante o la ventanilla de su lado. El trauma de tórax también.
trauma de abdomen y pelvis, ¿sí? Volvemos de vuelta con las extremidades, fractura de clavícula, obviamente, si hay trauma en las extremidades, seguramente la clavícula va a estar afectada, y el trauma cerebral también, cervical, perdón, por el movimiento lateral, ¿sí? El impacto posterior, acá lo que se ve en la imagen es el movimiento que hace el cuerpo, se desplaza hacia atrás y hacia adelante, lo que es trauma cervical, de cráneo y de tórax. Obviamente el cráneo, si llega a ir hacia adelante, irá contra el parabrisas, el de tórax contra el volante, y el cervical por el efecto látigo, famoso el efecto látigo, ya lo habrán escuchado más de una vez, que hace la cabeza cuando va hacia atrás y adelante con lo que es la hiperextensión y la hiperflexión. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿O voy muy rápido, muy enquilombado? ¿No? Buenísimo. Bien. Acá como se ven en las imágenes, el asiento o el movimiento del vehículo vendría a ser hacia adelante y nuestro cuerpo va hacia atrás, ligeramente hacia arriba, y después vuelve hacia adelante, ¿sí? Haciendo lo que es el efecto látigo. Ahora vamos a ver bien una imagen más detallada con el tema de las posibles lesiones que podemos llegar a tener. Muy importante y fundamental para salvar una vida, aunque no lo crean, es el tema del apoyacabeza. En este caso me voy a tener un poquito porque a mi viejo en su momento le pasó, trabajando de remisero, le pasó y lo chocaron ahí en Mitre y Dolores, estaba parado para doblar, venía por Mitre, estaba parado para doblar para Dolores, para el sentido del lado de Perón, y vino un distraído de atrás, le chocó el auto como venía, y no se desnucó porque tenía la apoyacabeza al auto, y la pudo contar en ese momento porque la apoyacabeza evitó justamente el efecto látigo que se ve en la imagen superior, y no lo mató. Así que en un accidente, digamos, con impacto posterior, o por aproximación, como le decimos nosotros también a veces, se puede dar este tipo de lesión que puede llegar también justamente a causar la muerte por una simple desnucada, digamos, por así decirlo, ¿sí? Acá tenemos lo que es el efecto látigo. Esta es la hiperextensión, es cuando la cabeza va hacia atrás. Como verán en la imagen, se ven afectada la parte cervical, con posibles lesiones en la arteria vertebral y en la cadena, obviamente, simpática cervical, que está la parte donde está el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso es que es muy, muy peligroso el tema de este tipo de lesiones, porque pueden causar, obviamente, la muerte, ¿sí? Obviamente también el efecto lático, hiperflexión, ¿sí? Vamos hacia atrás, extendemos y vuelve hacia adelante, flexionamos a vuelta, ¿sí? Vuelvo a repetir, como se ve en la diapositiva, tenemos ahí el nervio espinal, todo lo que es la parte del sistema nervioso central, pasa por ahí y, ya te digo, afectado eso, una cuadriplegia sería algo barato, ¿sí? Impacto rotacional y vuelco. Perdón, esto de hablar solo me mata. Bueno, acá ya tenemos un compilado de todo, ¿sí? Si encontramos ya un vuelco, podemos tener las lesiones múltiples, digamos, ¿sí? La posible eyección, obviamente, si la persona no está atada, y el aplastamiento por el propio vehículo cuando la persona por ahí salió despedida del vehículo. Nosotros tenemos casos recientes, lamentablemente, con el vuelco de los micro, que nos ha pasado, nos hemos encontrado este tipo de situaciones, ¿sí? El sistema de salir eyectado y el aplastamiento es prácticamente sinónimo de muerte, digamos,
nos vamos a encontrar con víctimas fatales. Y en el caso de que no, lesiones múltiples, como le pasó lamentablemente a Coqui el Bey el otro día, que bueno, volcó y por suerte, afortunadamente, tuvo lesiones leves nomás. No pasó a mayores, porque bueno, aparentemente venía bien atado, tuvo control del vehículo hasta un cierto punto, y pues bueno, fue de un solo tumbo nomás y las lesiones fueron leves. Pero bueno, cuando nos encontramos con un volco de un colectivo por semejante magnitud, vuelvo a repetir, sumado el tema del peso y la velocidad que traiga ese vehículo, pueden llegar a ser las consecuencias de las lesiones. ¿Sí? Bueno, como dice acá, las lesiones se dan por combinación de impacto frontal, lateral y posterior. O sea, un combo ideal para tener de todo. ¿Sí? Como se ve en la imagen, el tema del aplastamiento, una persona aplastada por su propio vehículo. ¿Sí? Acá recuerden que obviamente si vamos a sacar a una persona de adentro del interior de un auto, vamos a encontrarnos con en la jerga nuestra de una banda que vamos a encontrar todas las lesiones a vida y por haber en una sola situación. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que es la eyección, lesiones múltiples e impredecibles, ¿sí? Sale el cuerpo despedido a la buena de Dios, y las lesiones pueden ser justamente hasta la muerte, ¿sí? En la mayoría de los casos. Son muy pocos los afortunados que han salido eyectados y la están contando. Bueno, haciendo hincapié en esto es justamente sabiendo, conociendo qué es lo que pasó, vamos a conocer el tema de lo que nos vamos a encontrar. En este caso, de todo. Bueno, dentro de lo que es la cinemática también tenemos lo que es las lesiones por cinturón de seguridad. Obviamente, esto hablando a altas velocidades, ¿no? El daño que puede llegar a generar igual el cinturón. Si bien nos salva a altas velocidades, el daño puede ser importante, ¿sí? Una mala colocación también del cinturón nos puede llegar a producir justamente más lesiones, ¿sí? El tema de la colocación del cinturón por debajo de la axila nos puede llegar a producir justamente lesiones en el tórax importante, y la parte de abajo, que por ahí uno no le da mucha bolilla, pero el tema de que esté bien colocada, que no esté acá justamente, sobre digamos, la parte del intestino y eso, podría llegar a producir unos daños internos importantes. ¿Sí? Como dice ahí, el componente horizontal apoyado en la cresta ilíaca por encima del fémur, ajustando la pelvis. ¿Sí? Digamos, vendría a ser toda la parte de lo que es la zona pélvica, la zona de la cintura. Ahí tendría que ir, no tendría que ir sobre la panza, por así decirlo. ¿Sí? Y la parte diagonal por encima del hombro y sobre las clavículas, ¿sí? No por abajo de las axilas, porque la lesión de tórax puede llegar a ser importante, ¿sí? El uso del cinturón también en embarazadas, la correcta colocación va por debajo para, no sobre la panza, para justamente, en el caso de un accidente, no producir lesiones sobre el embarazo, ¿sí? Lesiones por airbag, muy sencillito nomás, las principales lesiones generalmente son sobre pues, las extremidades superiores y el rostro, ¿sí? No vamos a tratar porque por ahí eso sería por ahí una charla aparte lo que es el tema de airbag, así que, pero para tener en cuenta que cuando nos encontramos con la bolsa de que cuando llegamos al accidente, encontramos la bolsa de aire abierta, digamos, que se ve que se activó el airbag como corresponde, muy posiblemente que la víctima tenga lesiones, digamos, en la parte de las extremidades superiores y el rostro, ¿sí? ¿Bien hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Pablo? Bueno, un videito. ¿Se ve el video ahí? Sí.
Bien, se ve, ¿no?, lo que yo les decía con respecto al tema de los objetos dentro del vehículo, el tema del airbag, y todas esas cosas, se ve más o menos, está en inglés el video, pero bueno, explica más o menos justamente esto, el tipo de lesiones que podemos llegar a tener adentro de un vehículo, ¿sí? Bien, ahora hay otro pequeño video también de una explicación con respecto al tema de los chicos dentro de los vehículos. Y acá quiero hacer una aclaración que viendo el video me di cuenta de que la mayoría de nosotros, creo que por lo menos que tenemos chicos, llevamos mal la sillita puesta adentro del auto, ¿sí? En este caso me incluyo que, más que nada con la nena mía, la más chiquita, que ya tiene, ya a partir de los 4 años es otra posición, pero me di cuenta de que la mayoría de nosotros ponemos mal la sillita en el auto, ¿sí? Bien hasta ahí, ¿no? Ni hablar si van sentados en la sillita y van sueltos, ¿no? Por supuesto, el tema nos pasó hace poquito también en uno de los accidentes, de que haya salido despedida el bebé con la sillita y todo, ¿sí? Así que bueno, también a tener en cuenta cuando vayamos a un accidente, si nos encontramos con el tema de la sillita bebé y hay criaturas, el tema justamente de las lesiones, por simplemente estar mal colocada la sillita, ¿sí? A tener en cuenta esos temas. ¿Bien hasta acá? Miguel, ¿bien hasta ahí? Buenísimo. Seguimos. Bueno, acá vamos ahora a ver la parte de lo que es eh, lo que es el vehículo con el peatón, ¿sí? Los patrones de lesión cuando tenemos una persona, digamos, atropellada, ya sea un adulto o un niño, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias de las lesiones, de los patrones de las lesiones entre un adulto y un niño? Bueno, en el caso de un adulto, la mayor, digamos, lesión la vamos a tener en los miembros inferiores, sean las piernas, cadera, ¿sí? El tema el impacto contra el capó, digamos, del propio vehículo. Y en el caso de los chicos, ya ahí ya es más complicado por una cuestión lógica de superficie. El automóvil que atropella a un chico, las lesiones que le pueda llegar a provocar son mucho más severas.
¿sí? Hasta incluso la muerte. No quiere decir que si me atropella a mí un auto no me vaya a matar, ¿no? Pero, o sea, el riesgo de las lesiones es menor cuando se trata de un niño, una cuestión lógica de la superficie, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser los tipos de impactos de un peatón sobre el automóvil, que son tres, vendría a ser el automóvil contra el peatón contra el propio auto, ¿sí? Y el peatón cuando es despedido contra, en este caso, la calle, ¿sí? Esos van a ser los patrones que vamos a tener para saber qué lesiones puede llegar a tener. Son los tres tipos de impacto que va a sufrir el peatón, por consiguiente, las lesiones. En este caso, como se ve en la imagen, varias lesiones, por así decirlo, en miembros inferiores, el tórax y la cabeza, ¿sí? Bueno, con lesión con motocicleta, obviamente, hablando de generalmente la eyección, la persona va a salir despedida, así que ya ahí nos vamos a encontrar con varias lesiones. La fractura de fémur, de cadera, lesiones múltiples en todas partes del cuerpo, abrasiones que son lo que vendría a ser la quemadura, obviamente por el roce, la caída, el roce del cuerpo contra el asfalto, ¿sí? Como se ve en una imagen ahí, se ve la espalda de la persona quemada por la raspada que se pegó en el asfalto. Y bueno, y el trauma encefalocraneal, ¿sí? Obviamente, con el casco disminuye ese tipo de lesión, pero no quiere decir que no la haya, ¿sí? Lesiones por actividad deportiva o recreativa no vamos a tener en este momento porque no estamos haciendo nada. Pero además, sí, los traumas son asociados a lo que es aceleración y desaceleración. Obviamente, cuando vamos corriendo, el tema del desgarro por ir corriendo o por frenarnos al correr, se pueden producir ese tipo de lesiones. Hiperextensión y hiperflexión, torsión y caída, obviamente. Siempre hablando de lo que es actividad física. Acá va a ir de acuerdo al golpe que reciba la persona, en este caso, digamos, haciendo la actividad física. Por ejemplo, jugando al fútbol, el golpe más común que recibe por ahí el arquero es en la cabeza, porque por ahí se dio la cabeza contra el palo, o bueno, en este caso, un jugador de fútbol, una fractura expuesta generalmente de tibia y peroné, por una patada de algún burro jugando al fútbol. Ya son por ahí lesiones que por ahí no revisten algún riesgo, lo que son en las extremidades, ¿no? Obviamente el tema de la cabeza, el tema del salto de los dos jugadores cuando saltan a cabecear, eso es importante porque sí ha habido casos de pérdida de conocimiento y eso, que los jugadores han tenido que salir a la cancha en ambulancia por ese tipo de lesiones, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yo sigo preguntando porque por ahí voy medio rápido, pero vamos bien. Por ahí terminamos antes de lo previsto. Bien. Lo que es lesiones por caída de cabeza, cuando estamos justamente por ahí, acá en las imágenes habla de cuando estamos nadando y eso, que nos tiramos el típico clavado y le erramos en la profundidad y nos damos la cabeza contra la superficie, digamos, el fondo de la pileta, el fondo del río, lo que sea. Y también se va a dar también cuando, bueno, en el caso de un accidente digamos, cuando es atropellada una persona, el tema de cuando el cuerpo es expulsado por el propio impacto, que caiga de cabeza también, vamos a encontrar este tipo de lesiones, sí, digamos, que es obviamente fractura de cráneo y
lesiones en la parte cervical más que nada, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que doy acá en la diapositiva, es más que nada cuando estamos haciendo una actividad en el agua y chocamos la cabeza contra alguna otra superficie, contra el fondo, contra una piedra, lo que sea, que haya en ese momento. La lesión va a ser en el cráneo, en la parte del cráneo y la parte cervical, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los patrones de lesión, lesiones bueno, faciales, o sea, parte de la cara, la frente, como mínimo un chichón en la cabeza, lesiones de la columna en la parte cervical, y lo que hablábamos hoy, el tema del daño del sistema nervioso central, ¿sí? Ahí este tipo de lesiones habría que tratarlas con mucho cuidado por una cuestión de no dañar el sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente nosotros siempre lo hacemos por el tema de la inmovilización de la parte del cuello con el collar, siempre se toma la precaución desde ese punto para no generar ningún otro tipo de daño en la parte cervical o en la parte de la columna. Bueno, pues en este caso, cuando es específicamente de esto, con mayor cuidado. Obviamente nos vamos a encontrar la persona con el chichón en la cabeza, con la cabeza partida, o lo que sea, por este tipo de lesiones, ¿sí? Bien, lesiones por explosión. Se van a dar generalmente por, bueno, el caso de guerra, terrorismo, acá nosotros no tenemos, gracias a Dios. Terrorismo, lo último que recuerdo acá es lo de la AMIA y no me acuerdo nada más, no sé si alguno se acuerda de algo, ahora en este momento no me acuerdo. Y después lo que es industrial y residencial, ¿sí? Industrial es lo que es explosiones en industrias, que nosotros acá sí ya tuvimos, lamentablemente, el incendio de la explosión de la caldera en Villa del Sur, ¿sí? Que dejó el saldo de una persona fallecida, lamentablemente. Y residencial, bueno, el tema de la explosión en nuestras casas de algún termotanque, algún calefón o eso en mal estado, produce ese tipo de explosión, ¿sí? Los patrones digamos, de lesiones, los patrones lesionales van a ser tres. El primario va a ser la onda expansiva, el secundario son lo que es las esquirlas, ¿sí? La onda expansiva es en el momento de la explosión, eso nos va a producir lesiones. El secundario, las esquirlas, obviamente lo que salga de producto de esa explosión, lo que se rompa en esa explosión, son las esquirlas, eso también nos va a producir daño, de acuerdo a la cercanía, obviamente, de la persona en el momento de la explosión. Y la eyección, si llegamos a estar justamente demasiado cerca, al tema de el cuerpo salga despedido también justamente por esa onda expansiva. Se pueden dar los tres, como no, dependiendo el tipo de explosión y digamos, la distancia de la víctima en el momento de la explosión, ¿sí? Bueno, el primario es la onda expansiva, deja ese tipo de lesiones, como se ven en la filmina. La de abajo es un atentado con explosivos en Israel, para que se vean cómo es. Eso fue solamente lo que ocasionó la onda expansiva, ¿sí? Bueno, área afectada, la superficie corporal completa, la piel más que nada y eso, y los órganos internos, como por ejemplo los pulmones, que son los que tienen aire, por la onda expansiva se van a ver afectados, ¿sí? Hemorragia pulmonar, neumotórax, embolia aérea, perforación del tracto digestivo, quemaduras, ¿sí? Este tipo de lesiones son las que vamos a encontrar debido a la onda expansiva solamente, ¿sí? Como dice ahí aclarado en rojo, la muerte puede ocurrir sin ausencia de signos externos, digamos, ¿sí? La onda expansiva me produce la explosión de una hemorragia pulmonar y me muero sin que se vea, digamos, sin que haya, digamos, un manifiesto, digamos así, a la vista, digamos, de nuestra, como para decir qué tipo de lesión tiene, ¿no? O sea, para tener en cuenta de que por la onda expansiva, con una hemorragia pulmonar,
nos puede llegar a causar la muerte, ¿sí? Ni hablar, obviamente, un neumotórax, ¿no? Que, bueno, lo que dice quemaduras es más o menos lo que se ve también en la, en la víctima de abajo por las ondas expansivas, ¿sí? El de las esquirlas, la afectada, bueno, obviamente el área afectada va a ser la superficie donde la esquirla dio contra nosotros, ¿no? Puede ser en el rostro, como se ven en las imágenes, en el tórax, en los brazos. El tipo de lesiones, va a haber laceraciones, que son cortes en el cuerpo, puede llegar a producir fracturas, depende del tamaño también de la esquirla, ¿sí? Quemaduras, ¿sí? Tipo de lesiones, laceraciones, fracturas, quemaduras, por las esquirlas. El tercero, lo que es la eyección, que acá también es muy similar a las lesiones a cuando una persona es atropellada por un vehículo, ¿sí? O cuando sale la víctima, sale despedida del vehículo en un accidente, ¿sí? Perdón, ¿eh? Bueno, la víctima es eyectada contra un objeto, o sea, en este caso va a dar contra lo primero que encuentre cerca, sea el piso, sea una pared, sea lo que sea, ¿sí? El área afectada es obviamente el área de impacto, si cae de cabeza, los daños van a ser a nivel del cráneo, y las lesiones, bueno, como decía, son similares a las producidas por una eyección vehicular, ¿sí? Vamos a encontrar el mismo tipo de patrón de lesiones con respecto a lo que es una eyección en un accidente vehicular. Bien. De vuelta, la muerte puede ocurrir sin, sin que se vean las lesiones, ¿sí? Para ir terminando ya con esto de lo que es cinemática del trauma, vamos a ver lo que es heridas penetrantes por armas, ¿sí? De baja velocidad, media velocidad y de alta velocidad, ¿sí? Lo que es baja velocidad es todo lo que es arma blanca, cuchillo, cuchilla, bisturí, ¿sí? Lo que es velocidad media es lo que es todo, pistola, revólver y eso, y bueno, ya lo que es alta velocidad, ya estamos hablando de armas de grueso calibre, hasta de armas de guerra, ¿sí? Bueno, como decía, armas de baja velocidad usualmente son las que es armas blancas, conocidas como armas blancas, lo que es un objeto cortante, cuchillo, un tramontina, una cuchilla de cocina o hasta un bisturí, ¿sí? Y ahí tenemos lo que es distintos tipos de lesiones con armas blancas, ¿sí? Lo que es fijación, que es el tema de, como se ve en la imagen, el cuchillo clavado en la cabeza, que se clavó ahí y generó el daño ahí sobre el tema, solamente sobre el cráneo. Lo que es ubicación, que son, la imagen del medio, son distintas puñaladas, ¿sí? Esta imagen no sé si no es la de la chica hasta que mataron con 113 puñaladas, bueno, para que se den una idea, se vería así la víctima, y lesiones con daño interno ya cuando el arma blanca ya daña, ya por la zona en la que, digamos, ingresó, ya daña algún órgano importante, ¿sí? Bueno, el trauma por ahí no llega a ser mortal, pero o sea, no llega a ser mortal, digamos, en el caso de fijación y daño interno, si es atendido obviamente como corresponde, ¿no? Ya después en el caso de lo que era la cantidad de puñalada, en el caso del ejemplo de ubicación, ya sí por una cuestión de la cantidad, ¿sí? Más que nada por eso.
bueno, en el caso de que lo que es armas de media y alta velocidad, el tema de los daños por fragmentación, por tumbeo o rodamiento, que vendría a ser, ahí según el tipo de arma, el proyectil va girando y lo que hace es generar daño dentro del organismo porque se sigue moviendo, digamos, dentro del organismo y sigue generando daño mientras que está adentro. Generalmente cuando tenemos una herida de bala, eh, lo ideal es tratar de mover lo menos posible a la víctima si tenemos el orificio de entrada y no tenemos el orificio de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la bala está adentro y va a seguir trabajando la bala adentro, como así, por así decirlo, y va a seguir produciendo daño en el interior de la persona, ¿sí? Entonces lo ideal es, obviamente, si hay una hemorragia, taparla y evitar que siga la hemorragia y trasladarla lo antes posible para que, perdón, para que se retire ese proyectil de adentro para que deje de hacer daño, ¿sí? Obviamente, bueno, lo que es por velocidad, obviamente, cuanto más, más grande sea el arma, el daño también va a ser mayor, ¿sí? Acá tenemos lo que es una imagen de lo que es justamente la entrada de una herida por arma de fuego. Se va a ver el orificio o el desgarro, digamos, de la carne en ese lugar. Y lo que va a ser en el caso de un orificio, de una herida de bala con entrada y salida, vamos a notar el orificio de entrada por un lado y el desgarro por el otro. En ese caso sería lo mejor que podría llegar a pasar por una cuestión de que no vamos a tener la bala adentro y va a seguir haciendo más daño. Que haya entrado y salido es mejor síntoma que si la bala está adentro, ¿sí? Ahora para ir terminando, un pequeño videito, perdón, ya no me da mala voz, pido mi disculpa por eso, pequeño video demostrativo para que vean el tipo de daño que puede llegar a hacer una bala entrando en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, como dice, una herida de bala de arma de fuego no es fácil de tratar y en la gran mayoría de los casos requiere de cirugía para tratamiento definitivo, ¿sí? En este caso, por el daño que genera el proyectil. Obviamente, es más, perdón, me trabé. Es más perjudicial que la bala haya quedado alojada dentro del cuerpo por una cuestión de que va a seguir haciendo daño, ¿sí? Lo que se requiere es, obviamente, de cirugía lo más pronto posible, como para sacar el proyectil y evitar que siga haciendo más daño. ¿Bien? Bueno, a simple vista es muy difícil saber el alcance de los daños que ha causado, ya que desconocemos su trayectoria. ¿Sí? Obviamente eso no lo vamos a saber si no vimos el momento del disparo, ¿no? En este caso, que tampoco vamos a saber qué tipo de arma y qué tipo de proyectil es el que fue usado si no vimos este, el tipo de arma, ¿no? Acá para tener una idea tenemos que estar más o menos conociendo de balística, de armas y eso, como para tener una idea qué tipo de lesión puede llegar a ocasionar. Pero bueno, el tema importante es el tema de tratarlo lo más rápido posible si el proyectil quedó dentro de la víctima, ¿sí?
Bueno, eso es más o menos a modo demostrativo lo que puede llegar a ser qué tipo de lesión puede llegar a ocasionar un arma de fuego, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos lo que fue cinemática del trauma. Volver a recalcarle más que nada lo que es saber qué es lo que pasó, digamos, nos va a permitir saber con qué tipo de lesiones nos vamos a encontrar, ¿sí? Sea un vuelco, sea un accidente frontal, sea un accidente posterior, lo que sea, saber qué es lo que pasó nos va a permitir saber qué tipo de lesiones nos vamos a encontrar. Tengan en cuenta, obviamente, que en el caso de lo que es los accidentes, lo más importante es el tema de la velocidad, ¿sí? Cuanto más rápido, más fuerte sea la velocidad del impacto, más daño va a haber, ¿sí? Bien. Preguntas, no sé si alguno hizo alguna pregunta, tuvo alguna duda. Bueno, no sé, Pablo, si querés vos abrir el micrófono, a ver si preguntas hicieron. Ahí están los que se lo quieren habilitar, ya se lo pueden habilitar. Bueno, Lo que decían era con el tema de la explosión, el tema del depósito de garrafa, me había olvidado de lo de Ausuberría. Bueno, ahí la única lesionada fue la mujer, ¿no? Pues estaba ahí en el lugar y lo que mayor... Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí. De vuelta. El tema por la explosión, el tema de cosas más. De lo de Ausuberría le decía, el tema la única víctima ahí fue la mujer de Ausuberría por el tema de que estaba ahí en el lugar en ese momento. Y nada, las lesiones que tuvo, por suerte, fueron más que quemaduras por ahí internas por la temperatura en ese momento de la explosión. Y no mucho más, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, quedó bastante claro. No es un tema muy difícil, no tiene mucha vuelta. Lesiones por el tema de la velocidad y eso van a ser generalizadas, ¿no? Así Claudio, que, bueno, sí, si vas en un vehículo sí. y ponele, estás consciente en el momento del accidente, que hay algún problema si pones rígido el cuerpo o lo pones blando, ¿hay alguna ventaja o desventaja? ¿Quién lo ponga rígido? O sea, vos mismo en un accidente, una persona misma, que ponga el Sí. cuerpo rígido o lo deje descansar, ¿tiene alguna ventaja o desventaja? No sé si me Y explico. mirá, rígido no sé si lo vas a poder poner por una cuestión de que depende de las lesiones que vayas a tener, ¿no? Si te la pusiste a 120, con suerte si vas a estar consciente, ¿no? Y ponerte rígido, si lo lográs, como víctima no te va a servir para nada, ¿sí? Si estás consciente de lo que puedes llegar a hacer, en el caso de que venga el auxilio, vayamos nosotros, es decir, mirá, como pasa siempre, me duele esto, me duele aquello, me duele mucho la cadera, me duele mucho la rodilla, la pierna, vos vas a suponer una fractura de cadera, obviamente un trauma de tórax también. Eso por ahí ya son temas, por ahí más que nada para hablar justamente con trauma, que por ahí ya para hacer otro tema aparte, que ya por ahí es más profundo y nos va a llevar por ahí un poquito más de tiempo. Si se da la posibilidad de seguir con estas capacitaciones y eso, por ahí trauma sería también un tema
un tema importante para tocar porque, digamos, habla más profundamente de todos estos temas, de estas lesiones que nosotros vimos recién. O sea, nosotros ahora vimos con qué lesiones nos vamos a encontrar en un accidente, ¿sí? En una colisión, sea una persona, sea un vehículo, lo que sea, para digamos, entender lo que pasó más que nada. ¿Tá? Después lo que es ya trauma y esas cosas, por ella es un tema aparte y puede ser más profundo con distintos tipos de trauma que tenés. Gracias. Bien. Hasta luego. Tomás Morales dice, yo cuando choqué en la feria no me podía ni tocar y me dolía todo. Y sí, bueno, por eso no es muy difícil poder ponerte rígido o intentar ponerte rígido porque te va a doler hasta el apellido. Así que bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta, otra duda. Sí, Brisa Malena, vos Malena lo que no sea capciosa la pregunta, entonces es así. ¿Quién pregunta primero? Sí. Dale, Bri. En el caso de un bebé, sí, además de tener que prestarle más atención, ¿tenemos que tener Sí. algún cuidado específico o los normales con todas las víctimas? y volviendo al tema, dependiendo de lo que sabiendo lo que pasó, vas a saber qué tipo de lesiones puede llegar a tener. En este caso, en una criatura en un vehículo, si va bien atada, bien puesta y eso, las lesiones van a ser menores. Vuelvo a repetir, va a ir de acuerdo a lo que suceda, ¿sí? Va a ir atado justamente a lo que suceda. Si es que solamente fue un choque frontal nomás, si la criatura está bien, no hubo un gran deterioro del vehículo. Obviamente necesaria, pero ya te digo, va a ir atado a los daños que tenga de acuerdo a lo que pasó en ese momento del accidente. Ok, ¿sí? gracias. Bueno. ¿Male? Yo Pregunta iba a vos. preguntarlo. Lo de los bebés. Con el tema de que, viste que en el video, en la diapositiva mostraste que el bebé iba al revés atado. ¿No le surgiría el mismo movimiento que yendo de frente, digamos? No, porque vos, como se ve en la imagen, vos tenés el apoyo del respaldo, ¿sí? Si el bebé va el chico, bebé, vamos a hablar de una criatura de 4 años para abajo, va en la posición correcta, como tiene que ir, o sea, de espalda hacia el sentido de circulación, tiene el soporte del respaldo de la sillita, ¿sí? Pero ¿cómo Si lo va al atás revés, ahí? O sea, ¿cómo Bueno, queda bien? Vos atás la sillita, si la conocés, tiene lugares para que vos le pases el cinturón de seguridad para que quede sujeta en esa posición. ¿Sí? Así el huevito también. Y el booster, que es el asientito, lo mismo. ¿Sí? Tienen lugares de sujeción como para que vos le pases el cinturón y vaya así. ¿Sí? Tiene la sillita, Claro. tiene el espacio como para que vos... Mi duda era esa, que Sí. para mí daba el mismo golpe yendo al revés. No, porque se ve justamente que cuando se produce la colisión, digamos, la colisión frontal, la inercia te lleva hacia adelante, en este caso la criatura va a estar de espalda y va a ser frenada por el respaldo, ¿sí? De la sillita. Y sujeta, obviamente, por el cinturón de la propia sillita, ¿sí? Si está al revés, que es lo que yo me incluyo acá, hago mal, es poner la sillita mirando hacia adelante, y que justamente yo por ahí a veces a mi hija de estos de comentario propio de mal padre, por así decirlo, cuando iba desatada en la sillita, por ahí le frenaba de golpe en el auto como para que se fuera para adelante y demostrarle que tenía que ir atada. Bueno, y así todo lo estoy haciendo mal porque no estoy colocando la sillita de la manera adecuada, ¿sí?
Bien. No sé si alguna otra pregunta, duda, ya como para ir cerrando, porque creo que tiene que dar otra charla. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos los que participaron. Bueno, no sé si Pablo graba la charla y la sube como para tenerla. Así que bueno, de mi parte nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Bien, gracias. Bueno. Gracias.